¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Juan Antonio Lara y el día de hoy vamos a tocar el tema de diseños factoriales dentro de lo que son los diseños de experimentos. Un diseño factorial experimental sirve para estudiar el efecto individual y de interacción de varios factores sobre una o varias respuestas. Un factor cuantitativo, sus niveles de prueba pueden tomar cualquier valor dentro de cierto intervalo. La escala es continua, por ejemplo, temperatura, velocidad, presión, etcétera. Un factor cualitativo, pues sus niveles toman valores discretos o de tipo nominal. Ejemplo, máquinas, lotes, marcas, etcétera. ¿Qué es un arreglo factorial? Bueno, es un conjunto de puntos experimentales o tratamientos que pueden formarse al considerar todas las posibilidades de combinación de los niveles o factores. Vamos a leer este ejemplo 5.1 para tratar de entender un poquito qué es un diseño factorial. Supongamos que en un proceso de fermentación tequilera se tienen dos factores, el tipo de levadura y el tipo de temperatura. Cada uno con dos niveles denotados por A1 igual a 1 y A2 igual a 2 y B1 igual a 22 grados centígrados, B2 igual a 30 grados centígrados respectivamente. La respuesta de interés es el rendimiento del proceso de fermentación. En la tabla 5.1 se muestran los cuatro tratamientos o puntos del diseño factorial. 2 a la 2 y entre paréntesis se ha indicado cada nivel con los códigos 1 menos 1. En el experimento original cada tratamiento se corrió 3 veces, es decir, tenemos 3 réplicas, lo cual da un total de 12 corridas del proceso. Pero por simplicidad, en la última columna de la tabla solo se anotaron los resultados de la primera réplica. Entonces, bueno, aquí nos podemos fijar en la tablita que en ocasiones se pueden manejar ciertos códigos. Por ejemplo, aquí en el caso de la levadura tenemos un nivel 1 y un nivel 2 que también los podemos considerar como menos 1 y 1 para el nivel bajo y para el nivel alto, igual acá en el proceso, perdón, en el factor B. Y de esta parte tenemos el rendimiento, digamos que el resultado. Aquí, bueno, solo como se menciona anteriormente, pues solo se pone una réplica en esta tablita. Espero que con este problemita pues quede un poco más claro cómo es que se forma un diseño factorial. En este caso es un 2 a la 2. Dos factores a dos niveles cada uno. Bueno, acá tenemos algunos otros conceptos, por ejemplo, efecto principal es igual a la respuesta promedio observada en el nivel alto de un factor menos la respuesta promedio en el nivel bajo. Efecto de un factor es el cambio observado en la variable de respuesta debido a un cambio de nivel en el factor, es decir, efecto A con efecto B, pero en el caso del efecto B solo es el bajo. Y cuando la temperatura es alta, el efecto A es, y nos coloca las fórmulas. Hay otro efecto que es el efecto de interacción. Es cuando dos factores interactúan y su interacción es significativa sobre la variable de respuesta, cuando el efecto de uno depende del nivel en que está el otro. Aquí tenemos la formulita para poder entender lo que es el efecto de interacción de A y B. Acá podemos ver estas gráficas que nos sirven para analizar la interacción de B con A y de A con B. Aquí en esta diapositiva pues se presentan las ventajas de los diseños factoriales. Igual, bueno, no voy a profundizar mucho, pero sí les recomiendo que pausen el video y le den una leída a estas ventajas. Aquí vamos a leer el siguiente ejemplo de un diseño factorial 4×3. Consideremos un experimento en el que se quiere estudiar el efecto de los factores A,
profundidad de corte sobre el acabado de un metal, y B, velocidad de la imitación. Aunque los factores son de naturaleza continua, en este proceso solo se pueden trabajar en 4 y 3 niveles. Por ello se decide correr un factorial completo 4×3 con 3 réplicas, que permitirá obtener toda la información relevante en relación al efecto de estos factores sobre el acabado. Al aleatorizar las 36 pruebas se obtienen los datos de la tabla 5.3. El acabado Y, que es la variable de respuesta, está en unidades de gramos e interesa minimizar su valor. La representación gráfica del diseño 4×3 se muestra en la figura 5.3. Ok, aquí vemos el acomodo de los datos. Podemos observar que en esta parte tenemos lo que es los niveles del factor A, que son 4 niveles, y del factor B, que son 3 niveles. Por eso le llamamos experimento factorial 4×3, ya que uno de nuestros factores está a 4 y el otro está a 3 niveles. Y aquí pues se muestra cada uno, ¿no? Por ejemplo, en la velocidad está a .20, .25 y .30. En la profundidad está a .15, .18, .21 y .24. Y estos que se muestran aquí son los resultados de la variable Y, lo que es el 74, el 64, etcétera. Estos que se muestran aquí encerrados en un recuadrito es la sumatoria de estos tres. Juntos nos van a dar el efecto de la interacción AB, que más adelante pues vamos a mostrar los cálculos. Ok, bueno, aquí el modelo estadístico, como verán, pues empieza a ser un poquito más grande. Mu es la media general, alfa es el efecto debido al factor A, beta es el efecto debido al factor B, y alfa beta pues representa lo que es la interacción de esos dos factores. Igual también se considera lo que es el error como una fuente de variación. Y bueno, estas van a ser nuestras hipótesis para lo que es el ejemplo, en donde tenemos un factor a 4 niveles, otro factor a 3 y tenemos 3 réplicas. Las hipótesis de interés son las siguientes. Es la primera respecto al factor A, y nos dice que el efecto de profundidad es igual a 0 y el efecto de profundidad es diferente de 0. Aquí lo básicamente igual trabaja con lo que son las medias, y lo que queremos probar es si el efecto de la profundidad es diferente de 0, quiere decir que el efecto A influye en la variable de respuesta Y. Igual acá, si el efecto de velocidad de B es diferente de 0, quiere decir que tiene influencia. Y en la tercera parte también, es decir, cuando rechazamos H0, quiere decir que nuestro factor tiene una influencia. Acá rechazamos H0, quiere decir que la interacción tiene influencia sobre la variable de respuesta. Aquí podemos ver cómo se arma la tabla de la ANOVA. Es muy parecido a lo que hemos estado viendo en otros diseños de experimentos más sencillos. Obviamente acá tenemos 3 fuentes de variación: el efecto A, el B y la interacción AB, el error y el total. Acá cómo se sacan los grados de libertad, los cuadrados medios y el cálculo de las Fs. Aquí las fórmulas con su notación de puntos. Y acá tenemos los resultados de la tabla del ejercicio anterior, y ahorita en este momento pues vamos a realizar los cálculos en una hoja de cálculo. Ok, vamos a realizar los cálculos del ejercicio.
Aquí tenemos los datos y como ustedes pueden ver, pues la tabla de datos cambia un poquito, ya que tenemos dos factores, uno que es la profundidad y otro que es la velocidad. Entonces, bueno, vamos a aquí primero partimos por hacer la sumatoria de estos tres datos. Le vamos a poner el- la fórmula de suma y seleccionamos los tres datos, nos da 198 y bueno, ya nada más copiamos en las demás casillas. Bueno, igual recordar que se realizó este ejercicio, son dos factores con tres réplicas, es decir que cada experimento se corrió tres veces. Aquí es, digamos, que la sumatoria de uno de las condiciones del experimento se repitió tres veces y esta es la sumatoria. De este lado vamos a tener la sumatoria que tiene que ver con el nivel del factor A, nivel 1, 2, 3 y 4. La sumatoria es de 763, digamos que es la suma de estos tres, de 198 más 266 más 299. Aquí vemos la fórmula y posteriormente pues nada más pueden copiar y pegar acá en estos de abajo. Aquí igual, bueno, ya el cálculo ya estaba hecho. De este lado vamos a sumar la, lo que tiene que ver con el factor B. El factor B pues también tiene tres niveles, que es la velocidad de punto 2, punto 25 y punto 3. Entonces bueno, se saca aquí la sumatoria. Y copiamos la fórmula para los otros dos. Aquí vamos a recordar que estamos sumando cada dato elevado al cuadrado, es decir, el 74 al cuadrado más el 64 al cuadrado más el 60, así sucesivamente hasta llegar al 107. Aquí, bueno, yo ya lo tenía cargado, si se fijan es la celda C4 que corresponde al 74 elevado al cuadrado más la celda C5 y así nos vamos hasta el 107. Como era un poquito tardado, pues y como ustedes sabrán, pues es muy probable que aquí nos equivoquemos, por eso lo tuve que hacer antes para para verificar que el dato estuviera bien. Nos da la sumatoria de todos los datos al cuadrado, pues nos da este valor. Aquí estamos realizando la sumatoria de todos los datos, de los 36 datos, que lo podemos sacar de la siguiente forma. Y nos da ese valor que tiene que coincidir. Por ejemplo, si sumamos esta columna, tiene que coincidir lo mismo. Aquí estamos sacando el Y promedio, que sería este valor entre 36, que son los datos totales. Ahora procedemos a realizar los cálculos de la nova. En esta parte vemos lo que son las fórmulas. Si se fijan, a diferencia de otros tipos de diseño de experimentos, bueno, aquí vamos a tener como fuente de variación el factor A, el factor B, la interacción de los dos, de A y B, el error y bueno, acá abajo la sumatoria del total. Aquí ya tenemos las fórmulas, que son las que vamos a ir metiendo acá. Primero calculamos la de los totales. Y en el caso de los totales, bueno, partimos de la sumatoria de todos los datos al cuadrado, que es este dato. Y vamos a realizarlo. Sería este dato menos, abro un paréntesis, este valor que es la sumatoria de todos los datos, lo elevo al cuadrado y lo divido entre el número de datos, que es 36, y obtengo el
la sumatoria de los cuadrados totales, que es de 6532. Y ahora vamos con los efectos. Aquí en el caso del efecto del factor A, vamos a realizar la sumatoria de de esos cuatro datos que son los que tienen que ver con el factor A elevados al cuadrado. Bueno, aquí le voy a agregar un paréntesis. Todos esos datos hay que elevarlos al cuadrado. Y lo dividimos entre b por n. B es el número de niveles del factor b, que sería 3, por n, que también es 3, sería entre 9. Entonces, bueno, cambiamos y aquí nos queda eh, el valor correcto. En cuanto a los grados de libertad del efecto A, sería de A menos 1. Los 4 menos 1 serían 3. De una vez para el efecto B serían 3 menos 1 serían 2. Para el efecto A por B sería 3 por 2, 6. Para el error sería A por B, que es 4 por 3, 12. Por n menos 1, que son 2, 24. Y el total sería n mayúscula menos 1, sería 35. Entonces ya los grados de libertad también están bien. Ahora vamos a calcular el efecto de B. Y ese va a ser igual a esos tres valores, cada uno lo elevamos al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre A por N. A es el número de niveles del factor A, que sería 4 por N, que es 3, sería entre 12. Y a ese le vamos a restar, abrimos paréntesis, la suma de los totales elevado al cuadrado entre el número de datos totales, y nos da 3160.5. Para el efecto A por B, vamos a sumar todos estos datos, que son, digamos, que los que corresponden a la interacción. También cada uno lo vamos a elevar al cuadrado. Y ese lo dividimos entre A por N, sería 4 por 3, sería entre 12. Y vamos a restar igual la suma de los totales al cuadrado entre el número de los total de experimentos. Y ok, bueno, aquí teníamos un errorcito en la fórmula. Aquí sería entre n. Pues bueno, aquí si se fijan tenemos que dividir entre 3. Todos estos valores, cada uno al cuadrado, lo dividimos entre 3 y luego restamos la suma total al cuadrado entre 36. Aquí está
la fórmula. Ok, bueno, aquí hacemos una corrección a nuestra fórmula. Ya tenemos aquí la sumatoria, pero hay que restar la suma de cuadrados del efecto A menos la suma de cuadrados del efecto B. Entonces, nuestro valor es 557 de lo que es la suma de cuadrados del efecto AB, y el error se saca por sustracción, sería este, nos da 689. Bueno, ya habíamos comentado los grados de libertad, y los cuadrados medios pues van a resultar de dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Aquí bueno, ya está el cálculo realizado. Acá de igual manera. Y para la f sería cuadrado medio, en este caso del efecto A, entre el del error. Aquí está calculado bien. Bien. Y aquí sería bueno, y aquí para hacer la comparación, vamos a comparar la f que calculamos contra las f's de tablas. En el caso de el efecto A calculamos, bueno, buscamos una f en tablas, una f de 0.05, 3,24 grados de libertad. Para el caso de B, cambian los grados de libertad, sería f de 0.05, 2,24, y para la interacción sería f de 0.05, 6,24. Estas serían las f's de tabla. Si nos fijamos en el primer caso, la f calculada es mayor. En este caso pues rechazamos h0. En el caso del efecto B, de igual manera, la calculada es mayor, rechazamos la hipótesis. Y en el tercer caso del efecto, también la f calculada es mayor, aunque con un menor rango. Entonces aquí podemos concluir que tanto el factor A como el B como su interacción tienen un efecto sobre nuestra variable de respuesta. Bueno, ok, posteriormente para analizar un poquito los resultados, vimos que tanto el factor A como el B y su interacción, todos son, todos son influyentes en la variable de respuesta. Posteriormente se recomienda que se haga una comparación de medias, tanto para A como para B, y ver si hay algunas que destaquen algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de las medias de A, la única que no es significativa es la media del nivel 1 con la media del nivel 2. Todas las demás son significativas con la prueba del SD, que bueno, anteriormente ya vimos en algún video. Aquí en esta gráfica también podemos ver que el comportamiento o los mejores resultados se dan en los niveles bajos tanto de la velocidad como de la profundidad. Y hay que recordar también que la variable de respuesta es entre más bajo es mejor. Pero igual al analizar lo que es la interacción, vemos que se muestra una diferencia significativa cuando la velocidad está a un nivel bajo. Hay una diferencia solo entre el nivel de A3 y el nivel de A4, que son estos que se muestran aquí, que también se corrobora aquí con los resultados de la prueba del LSD. Pero también hay que considerar que en el ANOVA, aunque la interacción salió significativa, es con un valor muy bajo.
Entonces, bueno, lo recomendable es trabajar los dos factores al nivel bajo. Esa sería la conclusión que podemos nosotros obtener aquí del análisis. De mi parte sería todo y les agradezco su atención.